feminicidio es el asesinato intencional de una mujer por el hecho de ser mujer. 2 de cada 3 son cometidos por parejas o exparejas y ocurren después de maltratos, amenazas, violencia sexual o situaciones en las que las mujeres tienen menos recursos que el agresor. Después de la tormenta viene la calma. Después de años de vivir rodeada de agresiones verbales y físicas, ¿una mujer puede volver a estar bien? ¿Hay manera de superar el trauma que deja la violencia de género? Es algo que solo podría responder de forma certera cada mujer que ha vivido la experiencia. Cada mujer es un mundo. A lo largo de su existencia, cada una ha acumulado distintas herramientas, pocas o muchas, para sobrevivir. Mucho se habla de la resiliencia, cuyo significado podría parecerse a la entereza, esa manera de afrontar las adversidades y los traumas que se presentan en cada historia de vida. Si bien es cierto que no todos los seres humanos han tenido las mismas oportunidades para construir su historia de una manera resiliente, también es un hecho que aprender de lo vivido y superarlo, por más duro y desagradable que haya sido, es algo que se puede desarrollar cuando el individuo se hace consciente de ello. Muchas veces, las mujeres que sufren violencia de género prefieren desconectarse de su realidad para poder continuar. Es como un mecanismo de defensa para evitar el dolor. Hacer como que no pasa nada. Es tal el sufrimiento y tan pocas las posibilidades que ven para salir de él, que su cerebro decide bloquearlo. Aunque en el primer momento puede funcionar, el quedarse en ese estado solo prolonga el malestar que incluso puede llevarlas a situaciones peores cada vez, a realidades tan tremendas como la muerte. No es sencillo salir de una situación de violencia de género. Sin embargo, es importante saber que existen maneras de superar esto con el apoyo de profesionales que pueden ayudar a generar nuevas herramientas para sobrevivir de la mejor manera. Las emociones siempre han sido importantes para los seres humanos. Las personas buscan distintas formas de sentir y de expresar eso que sienten. Aunque no siempre sean agradables, no siempre es fácil reconocer lo que se siente. En muchas ocasiones el contexto ayuda o provoca que los sentimientos afloren. Uno de los recursos que la sociedad utilizó desde un principio es el teatro, un espacio para la expresión de las emociones más simples y las más profundas. La cultura griega acuñó el término de catarsis para describir a la purificación que sucede en los espectadores de una obra de teatro cuando estos se ven identificados con los personajes y experimentan emociones semejantes a las que se viven arriba del escenario. Las historias griegas fueron famosas por provocar esta catarsis social. Los asistentes podían experimentar sentimientos que, si bien no eran provocados por sus propias historias, sí eran comprendidos por su propia conciencia y condición humana. Además del teatro, la catarsis la seguimos experimentando a través de nuevas formas de expresión. De acuerdo con el artículo científico Violencia de género y trastorno de estrés postraumático en mujeres peruanas, publicado en octubre de 2020, una de las secuelas más frecuentes en las víctimas de violencia es el trastorno de estrés postraumático. Diversas investigaciones indican una prevalencia de 60%, considerando que el total de las víctimas presentan alguna sintomatología postraumática. En el documento se describe que estas personas están expuestas a situaciones de peligro que atentan contra su vida y experimentan evasión y rechazo hasta el punto de generar deterioros significativos en su vida social, laboral o personal por largos periodos de tiempo. De la misma forma, se ha demostrado que las mujeres en la etapa de la adolescencia tienen mayor riesgo de manifestar un episodio de estrés postraumático que conllevaría a presentar consecuencias en lo sucesivo, producto de los recuerdos de los abusos físicos, emocionales o sexuales. El trastorno postraumático en esas mujeres surge como una consecuencia de la violencia de género y presenta rasgos muy específicos debido a que las agresiones son repetitivas y se desarrollan generalmente dentro del hogar, donde la persona debería sentirse más protegida. Además, señala el texto, esta violencia proviene por parte de la pareja, quien debería brindarle apoyo y seguridad. Esta situación lleva a la víctima a un estado constante de vigilancia y activación, por lo que se transforma en un problema crónico y prolongado
que conlleva a la pérdida de las actividades sociales y de esparcimiento y que se puede asociar posteriormente a problemas de depresión, ansiedad, inadaptación social, sentimientos de culpa, entre otros, lo que afecta de manera trascendental el desarrollo normal de la vida de la mujer. Fuimos solo 12 las elegidas, pero somos miles. No importó nuestra edad, nuestra profesión ni el lugar que ocupábamos en la sociedad. Incluso no importó el siglo en el que habitamos este mundo. Tampoco si teníamos hijos pequeños a los que nos hubiera gustado ver crecer. Algunas de nosotras teníamos un camino exitoso y habíamos logrado nuestros anhelos, mientras que otras apenas comenzábamos. Queríamos desarrollarnos profesionalmente, queríamos ser empresarias y otras más tener solo la oportunidad de crecer un poco para comenzar nuestra propia aventura de vida. Teníamos distintos sueños, distintas vidas, diferentes pasados. Solo fuimos mujeres y también fuimos asesinadas por ser mujeres. Cada 24 horas comienza un día nuevo. Sale el sol, llega la luna, pasan días, meses, años. Y la vida continúa. La nuestra no siguió. Nuestra existencia fue apagada, aniquilada por hombres, hombres enojados, hombres que no pudieron contener su odio. Pero no fueron solo ellos. Hoy sabemos que nos mató un sistema que solapa, un sistema que permite y que propicia todo esto. Nacimos, crecimos y morimos en un orden social que nos condenó por ser mujeres. Sí fueron hombres los asesinos, los feminicidas, pero ni el gobierno, ni las instituciones, ni la sociedad hizo nada para prevenirlo o para ayudarnos. No nos escucharon a tiempo. Ya estamos muertas y tampoco se hace justicia por nuestras familias. Hoy estamos aquí, unidas y libres, tranquilas y lo mejor es que por fin, aquí ya no tenemos miedo. Tuvimos mucho, pero aquí, ahora, ya no hay nada que perder. No es necesario ir a la guerra para sentirse en un ambiente de tensión y de agresión. Ese nivel de estrés puede ocurrir dentro de los hogares. De acuerdo con el artículo Violencia de Género y Trastorno de Estrés Postraumático en Mujeres Peruanas, publicado en 2020, se encontró que la violencia por parte de la pareja incrementa 3 veces el riesgo de padecer el síndrome de estrés postraumático. Otras investigaciones revelaron la presencia de anormalidades cerebrales dentro de un grupo de mujeres víctimas de maltrato, las cuales generan a corto y largo plazo alteraciones en los procesos de desarrollo neurológico y cambios en los hábitos de alimentación. El artículo científico Las consecuencias de la violencia de género para la salud y formación de los adolescentes, publicado en 2016, dice que la expresión de la violencia por razones de género puede ser física, sexual, económica, psicológica, a modo de libertades restringidas, coerción y amenazas, por lo que su tratamiento, prevención y solución requieren la intervención de sociólogos, pedagogos, psicólogos, psiquiatras, juristas, entre otros especialistas. Cuba, recalca, es de los pocos países que posee una organización eficiente y voluntad política para la realización e implementación de programas dirigidos a la adquisición de una cultura de género y de respeto a los acuerdos internacionales que protegen la equidad de género y los derechos de las mujeres. En los países de América Latina, la violencia es cosa de todos los días, y es dentro de la mayoría de los hogares donde las mujeres están expuestas a padecer las agresiones más terribles, la mayoría de las veces por hombres cercanos a ellas. Sin embargo, no es la única zona del mundo en la que esta realidad la padecen las mujeres. De acuerdo con el artículo científico Construcción Social del Género, publicado en 2017, existe un problema, que históricamente la función biológica de la reproducción humana ha sido considerada como el argumento para que todo aquello relacionado con la maternidad y crianza de hijas e hijos sea del orden de lo natural y, por tanto, responsabilidad de las mujeres, lo que las obliga a la mayoría a asumir las labores del hogar y la crianza de sus descendientes. A los hombres, en cambio, se les asigna de manera natural
la responsabilidad económica del hogar como proveedores. En ambos casos, estas suposiciones tienen implicaciones de cómo debemos comportarnos en el entorno individual, familiar y social, según sean las expectativas que se tienen de cada sexo. Sin embargo, dice el documento, si revisamos estas responsabilidades, veremos que ninguna de ellas tiene que ver con lo biológico. La sociedad y la cultura son las que determinan que así debe ser, ya que no existe una base natural, biológica para otorgar a las mujeres la exclusividad de la expresión de sentimientos y emociones como inseguridad, ternura y miedo, y a los hombres las expresiones inversas, seguridad, agresividad y valentía, entre otras. La gran mayoría de las funciones sociales, así como la expresión de los sentimientos y la capacidad de conocimiento y aprendizaje, son cualidades y atributos por igual de mujeres y hombres, porque sencillamente son capacidades humanas y no exclusivas de algún sexo. De acuerdo con el artículo científico Análisis de la inteligencia emocional en la violencia de género, publicado en 2008, el primer paso para afrontar el reto de la supresión de la violencia de género es aprender a detectarla. La violencia en la pareja suele manifestarse en primer lugar como agresión verbal en sus formas más encubiertas. Es muy importante conocer sus mecanismos, puesto que las secuelas psicológicas del maltrato emocional pueden tener mayor gravedad que las de la violencia física. Siempre hay alguien que pregunta, ¿por qué ella no se va?, en vez de preguntar, ¿por qué él la agrede? La sociedad, señala el texto, suele poner el centro de gravedad de los malos tratos en la víctima, justificando al agresor diciendo que es un enfermo o un borracho y buscando las razones por las que merece o se deja maltratar. El desarrollo de la inteligencia emocional es crucial para alcanzar el éxito en la vida. Se ha convertido en uno de los temas que ha despertado mayor interés en la última década del siglo pasado. La inteligencia emocional está formada por habilidades que pueden ser categorizadas en 5 competencias: conocimiento de las propias emociones, capacidad para controlar emociones, capacidad de motivarse a sí mismo, reconocimiento de emociones ajenas y control de las relaciones. Aprender a desarrollar lo anterior es una tarea que no es sencilla, pero que puede ayudar mucho a las mujeres y a sus familiares a mitigar las consecuencias de la violencia de género. Además, permite a las mujeres generar lazos sociales diferentes, junto a otras mujeres que empatizan con su historia, defenderse e incluso transformar la realidad social en la que se ven envueltas. Ninguna de nosotras pensamos que seríamos parte de una serie de televisión. Tampoco hicimos nada para salir en portadas de periódicos ni para ser parte de listas interminables de estadísticas gubernamentales. Bueno, sí, algunas sí queríamos ser famosas. Queríamos decir lo que pensábamos, bailar, cantar. Muchas de nosotras no nos dimos cuenta de nada. Ahora se les hace muy sencillo culparnos, decir que no hicimos nada para cuidarnos. Pero nadie habla nunca de lo que nos enseñaron que deberíamos aguantar por ser mujeres. Nadie culpa a esa doctrina machista. Desde chicas aprendimos que valíamos menos si los hombres no nos querían. Aunque a muchas de nosotras, desde el principio ese hombre nos trataba mal. Pensamos que era mejor aguantar eso que estar solas. Es triste, pero finalmente pudimos contar nuestra historia. Ahora entendemos mejor lo que pasó. Ahora que estamos entre nosotras, podemos compartir lo que sentíamos, lo que vivimos, el miedo que sentimos, la impotencia. Hoy nos preguntamos por qué elegimos vivir todo de manera solitaria y aislada. Entendimos, tarde, que juntas somos mucho más fuertes. Ahora no nos queda duda. Una parte importante del concepto de la resiliencia, que es la capacidad para afrontar de manera positiva los embates y las tragedias, tiene que ver con la habilidad para la construcción de redes de apoyo social. Si bien es cierto que la violencia de género ejercida por parte de los hombres hacia las mujeres propicia situaciones que parecen irrepetibles, es importante comprender el fenómeno como una consecuencia del sistema patriarcal, más que como hechos aislados. Las mujeres tendrán más posibilidades de salir adelante después de experimentar la violencia de género entre más unidas estén.
De acuerdo con el artículo científico, la mujer como principal red de apoyo en el caso de mujeres que vivieron violencia conyugal, publicado en 2016, las mujeres que están inmersas en una situación de violencia deben aferrarse a su red social, la cual es la suma de todas las relaciones que perciben como significativas. El texto señala que aún y contando con una red de apoyo, las mujeres que viven dicha situación de violencia deben ser conscientes que la resiliencia que poseen juega un papel importante en su vida, ya que ante mayor resiliencia, mayor será el número de redes formales e informales que pueda identificar para apoyarse en ellas y dar el paso que le permita generar cambios e inclusive salir de su situación de violencia. Cuando una mujer cuenta con el apoyo de su hermana, madre, prima, amiga, vecina, entre otras, puede tener la sensación de amortiguar el estrés que se genera en eventos difíciles, como es el vivir en situación de violencia de género. Para mi abuelita, mis tías, incluso para mi mamá, el mundo no fue amable. Aún así, ellas siempre fueron buenas conmigo y con todos los de la familia. Eran mujeres que sufrían, pero pensaban que así tenía que ser. Algunas me llegaron a platicar que no estaban conformes con lo que les había tocado, pero aún así se esforzaban por darle una buena cara a la vida. Ellas nacieron, crecieron y murieron en épocas en las que fue imposible no solo que decidieran quiénes querían ser y cómo querían vivir, sino en las que su tranquilidad emocional y su seguridad física no tenían la menor importancia. En la calle, en la casa, en el trabajo, eran maltratadas. Los mandatos religiosos, las leyes, las normas sociales les impidieron desarrollarse como hubieran querido. Hoy veo que gracias a la larga lucha de muchas mujeres, las cosas comienzan a cambiar. No me gusta que hoy las mujeres parezcan tan enojadas, pero también creo que no se trata de lo que a mí me guste. Bastaría con analizar un poco la historia más reciente de nuestras madres y abuelas para darnos cuenta de que tienen muchas razones para estar molestas. Mi abuelita era feminista para sus tiempos. Aún así creo que la vida le quedó debiendo muchas cosas. Cómo me gustaría que pudiera volver a estar unos días aquí y que pudiera ver cómo son las cosas hoy. Me daría mucho gusto que viera que mucho de lo que ella pensaba ahora es realidad, que aunque las cosas no son fáciles, otro mundo puede ser posible. Seguramente todo es un mal sueño, una pesadilla colectiva de la que despertaremos un día. Hombres y mujeres abriremos los ojos y sabremos que no pudimos haber sufrido así. No parece real que alguien se comporte de maneras tan violentas y mucho menos que esas actitudes se generalicen, se contagien, se ignoren, se reproduzcan generación tras generación. A veces me aferro a pensar de esa manera. Tiene que ser una pesadilla, repito tratando de convencerme. Cuando leo que hay otra mujer desaparecida, mi primer impulso es voltear para otro lado, negarlo, olvidarme de ello. Pasan los días y luego una noticia similar me alcanza. Leo esta vez que la encontraron. Puede ser la misma o no, son tantas. Parece imposible aprenderse sus nombres. Lo primero que me sucede es un golpe en el pecho. Deseo que la siguiente frase de la nota no sea la descripción de un hallazgo trágico y doloroso. Una mujer más sin vida, otro cuerpo violentado, otra historia interrumpida. Si me pongo a pensar que para muchas mujeres no solo es en la calle donde están en riesgo de perder la vida, sino en sus propias casas, entonces no solo deseo despertar de este sueño aterrador, también me da mucho miedo. Y si despertamos y descubrimos que todo es real, ninguna de ellas debió morir por causa de la violencia machista y ninguna otra debe hacerlo. Los problemas de salud mental no suceden de forma aislada. Se calcula que el 46% de personas con un trastorno mental tienen un problema físico de larga duración. Las personas con una enfermedad mental grave tienen una esperanza de vida 20 años menor respecto a la población general. Quienes viven afectados por un problema de salud mental tienen más probabilidades de sufrir otras patologías como diabetes, cardiopatías, cáncer de colon y de mama. De acuerdo con lo descrito en el artículo científico ¿Por qué hablar de género y salud mental?, publicado en 2014, las mujeres presentan prevalencias más altas y es más probable que sufran depresión y ansiedad.
Las mujeres víctimas de la violencia necesitan nuestra memoria. No solo las que murieron asesinadas por los hombres, sino las que aún están a tiempo de salvar y mejorar su calidad de vida. Las mujeres víctimas de violencia necesitan de toda la sociedad. En general, necesitan convertirse en una generación de mujeres fuertes, que sepan defenderse y desarrollarse en libertad. Pero también es urgente que los hombres aprendan a ser hombres de otras formas, que se reinventen, que sepan defenderse de la masculinidad hegemónica que les impone roles que tampoco les hacen bien. Como dice la escritora feminista Coral Herrera en su libro El amor romántico perjudica seriamente la igualdad, si bien socialmente esta división de roles dentro de la pareja amorosa va cambiando paulatinamente, gracias al avance del feminismo y a las políticas y las leyes de igualdad, los cuentos que nos cuentan siguen siendo los mismos. Películas, canciones, novelas, series de televisión siguen repitiendo hasta la saciedad el mismo modelo de dependencia amorosa heterosexual, dual, monogámica, como la quinta esencia de la felicidad. Por eso es necesario inventar otros cuentos, desmitificar el modelo tradicional basado en la posesión y el binomio dominador-dominada, inventarse otras formas de relacionarse y abrir el abanico de posibilidades afectivas, sexuales y amorosas hasta el infinito. Estamos aquí por la misma cosa. No sabemos si es un sueño. Más bien parece una pesadilla, pero una pesadilla de otros más que nuestra. Parece que antes y después de todo, solo provocamos tristeza, angustia, miedo, coraje, odio. Somos 12 feminicidas juntos. Parece que siempre fuimos violentos. Nos enojábamos muy rápido y no medíamos nunca las consecuencias. Eso lo hemos platicado. Esto parece un relato dantesco, pero somos reales y algunos no asumimos aún nuestras culpas, nuestros crímenes. Tampoco queremos cambiar. Aquí vienen unos y dicen que no querían dañar a su compañera, que solo fue un coraje momentáneo, que las cosas no fueron como se vieron. No se mata a una mujer por un desplante así. ¿En qué nos convertimos? No hay justificación para lo que hicimos. Dicen que las leyes deberían de ser más duras para que, aunque sea por eso, nos la pensemos más. Pero pues yo creo que cuando lo hicimos, ni siquiera nos acordamos de que podíamos ir a la cárcel. Es probable que el mayor problema esté en otro lado. La mayoría no queríamos hacerlo, pero lo hicimos. Ahora somos feminicidas. Vivimos en tiempos en que las mujeres se dan cuenta de lo que significa apoyarse entre ellas. La antropóloga feminista Marcela Lagarde habla de la sororidad, una dimensión ética, política y práctica del feminismo contemporáneo. Es una experiencia de las mujeres que conduce a la búsqueda de relaciones positivas y a la alianza existencial y política, cuerpo a cuerpo, subjetividad a subjetividad con otras mujeres, para contribuir con acciones específicas a la eliminación social de todas las formas de opresión y al apoyo mutuo para lograr el poderío genérico de todas y al empoderamiento vital de cada mujer. No se trata de que nos amemos, podemos hacerlo. No se trata de concordar embelesadas por una fe, ni de coincidir en concepciones del mundo cerradas y obligatorias. Se trata de acordar de manera limitada y puntual algunas cosas con cada vez más mujeres, sumar y crear vínculos, asumir que cada una es un eslabón de encuentro con muchas otras, y así de manera sin fin. Al pactar el encuentro político activo, tejemos redes inmensas que conforman un gran manto que ya cubre la tierra, como el que pintara Remedios Varo. La sororidad es un pacto político entre pares. El mecanismo más eficaz para lograrlo es dilucidar en qué estamos de acuerdo y discrepar con el respeto que le exigimos al mundo para nuestro género. Los pactos entre nosotras son limitados en el tiempo y tienen objetivos claros y concisos. Incluyen también las maneras de acordarlos, renovarlos o darles fin. Al actuar así, las mujeres ampliamos nuestras coincidencias y potenciamos nuestra fuerza para vindicar nuestros deseos en el mundo, dice la escritora en su documento Pacto entre Mujeres, Sororidad. Soy yo. Aquí estoy. ¡Sí! Aquí estoy. ¡Sí! Soy igual que tú. Soy igual que tú. Lo que escogí.